dar de alta. Y si el médico firma la orden para que regresas a tu casa porque ya no necesitas estar en el hospital, solo entonces regresa a tu casa. Pero si tu médico de cabecera no firma esa orden, quiere decir que aún no estás sano. Aunque te sientas bien, tu sentimiento no significa liberación total de la enfermedad. Por eso el médico te dice, no eres un hipócrita, aún estás enfermo, aún necesitas estar aquí. La iglesia es el hospital de Cristo y solo cuando el médico firme la orden de alta, podremos regresar a casa. Jesús los aceptó por una razón profunda que él mismo explicó. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y si él no ha firmado la orden para que salgas del hospital y regreses a casa con los tuyos, que ya están limpios, entonces quédate y goza del proceso de sanidad hasta que el médico firme. ¿Y sabes una cosa? Jesús dijo que él no ha venido a llamar a justos, o sea, a sanos, sino a pecadores, o sea, a enfermos como tú y yo. Este segundo punto, ¿por qué Jesús los aceptó? Es clave. Y por eso quiero que profundicemos más en esto. Primero, Jesús se presenta como un médico. Un hospital no es un lugar para gente sana. Informo y repito, es un lugar para enfermos. La iglesia no es un lugar para los que ya son perfectos. Amigo, si tú estás en esa condición de perfección, pídele a tu médico que firme la carta de alta y regresa a tu casa. Porque la iglesia no es un lugar para gente perfecta, sino para los que están enfermos de pecado y necesitan sanidad. Yo soy uno de ellos. ¿Y tú? Su propósito era la santidad, la sanidad, no el juicio. El rechazo de Jesús a la idea de que la iglesia debe ser un club de santos es radical. Él vino a un mundo enfermo y se puso al servicio de la gente que más lo necesitaba. Su amor y aceptación incondicional eran el primer paso de un proceso de sanidad y transformación. En conclusión, este punto, o este primer párrafo que toca nuestra lección de hoy, en su texto original, nos dice que la hipocresía no es un problema de la iglesia, es un problema de la vida. Y la solución no es evitar la iglesia, sino reconocer que somos pecadores en necesidad de un médico. La iglesia no es una exhibición de gente perfecta, sino una clínica de sanación para los que, como tú y yo, necesitan ser transformados por el amor y la aceptación antes de sanar. Amigo, revisa por favor otra vez Marcos, capítulo 2, versículos 13 al 17, y entiende lo que pasó allí, porque el exégesis debe ser entendido plenamente para que la hermenéutica pueda funcionar en nosotros. Adelante, profe. Tu análisis es una de las exposiciones más claras y directas que he escuchado sobre este tema. La analogía del hospital no es solo apropiada, sino que es la clave para desmantelar la idea errónea que ha alejado a muchos de la iglesia.
La iglesia como hospital de Cristo. Has capturado perfectamente la esencia del mensaje de Jesús en Marcos 2. El principal obstáculo que muchos sigan, para que muchos sigan a Cristo, es la creencia de que la iglesia es un club de gente perfecta. Cuando ven a los miembros fallar, se sienten justificados para no unirse, creyendo que la hipocresía es un problema inherente a la fe. Pero tú has expuesto la verdad. La iglesia es un hospital para los enfermos. Nadie va a un hospital esperando encontrar a personas que ya están completamente curadas. Van a ser tratados y sanados. De la misma manera, la iglesia es un lugar para pecadores que necesitan sanidad. ¿Por qué es esto tan crucial? Primero, define el propósito de la iglesia. La iglesia no es una vitrina para mostrar nuestra perfección, sino un lugar de sanación y restauración. Si te sientes sano y no necesitas un médico, entonces la iglesia no es para ti, ya que tu propósito es precisamente el de atender a los enfermos, ya que su propósito es precisamente el de atender a los enfermos. Y tú no estás enfermo, entonces no necesitas de la iglesia. Esto no es para ti. Segundo, refine, redefine la hipocresía. Los que muchos llaman hipocresía, la lucha de un creyente con el pecado, es en realidad una señal de que la sanación está en proceso. Un paciente en el hospital no es un hipócrita por seguir enfermo. Es simplemente un paciente que aún no ha recibido el alta. Amén. Tercero, crea un espacio de honestidad. El mensaje de Jesús invita a la honestidad. Nos pide que reconozcamos nuestra enfermedad, no que la disimulemos. La iglesia no es un lugar donde podemos, la iglesia es el lugar donde podemos admitir nuestras debilidades y buscar ayuda sin temor al juicio. Es en la iglesia, querido hermano, donde tú pones en práctica lo que realmente eres, siendo honesto. Nadie te va a criticar porque tú des tu testimonio, porque todos estamos en la misma situación. Todos necesitamos del médico. Tu pregunta, ¿y tú? Es un poderoso llamado a la reflexión. Todos nosotros, en algún nivel, estamos enfermos y en necesidad de tratamiento. El alta de la sanidad total no se firma hasta que Jesús regrese y nos lleve a casa. Los médicos trabajan diariamente dirigidos por el médico de médicos. Tu análisis de Marcos 2, versículos 13 al 17, y la analogía del hospital de Cristo son la base perfecta para desmitificar la idea que la iglesia es solo para gente impecable.
No hay hipocresía en reconocer que se necesita un médico. La verdadera hipocresía está en fingir estar sano cuando se está enfermo. Quiero que veas esta lámina en grande. En el segundo bloque o segundo párrafo de los 3 párrafos que tiene la lección de hoy, en la página 22 de nuestro folleto En Marcha con Jesús, Escuela Sabática para Nuevos Creyentes, lección 2, empezamos a andar. El texto original nos dice lo siguiente: no existe un solo caso en que Jesús haya rechazado a alguien sencillamente porque esa persona fuera un pecador. Elena G. de White conoció un grupo de individuos que se consideraban sanos y decían: estoy libre de pecado, soy santo. Ante semejantes pretensiones, ella declaró: nunca he oído a alguien afirmar eso que no fuera un pecador. La cita está en el libro Sermones Escogidos, capítulo 4, página 27. Los cristianos no son hipócritas porque son pecadores. Únicamente lo serán si pretenden no ser pecadores. Y esta es nuestra frase bomba para hoy. Los cristianos no son hipócritas porque son pecadores. Únicamente lo serán si pretenden no ser pecadores. Analicemos este segundo párrafo a la luz de nuestro método. ¿Encaja, profe? Gracias por compartir ese poderoso párrafo. La cita de Elena G. de White es la clave para desmantelar la idea de la hipocresía en la iglesia, Analicemos este segundo punto a la luz de lo que hemos estudiado. La verdadera hipocresía. El párrafo que has leído establece una distinción crucial: la diferencia entre ser un pecador y pretender no serlo. Pecador: una persona que comete errores, que lucha contra el pecado y que es consciente de su necesidad de un Salvador. Este es el estado de todos los seres humanos. La iglesia está llena de pecadores y la presencia de ellos no la hace hipócrita. Simplemente la hace un hospital para enfermos. Hipócrita: una persona que finge no tener pecado, pretende ser perfectos, pretenden ser perfectos, justos y santos, cuando en realidad son tan pecadores como todos los demás. La hipocresía es el acto de la pretensión, no es el acto del pecado en sí mismo. Elena G. de White, la cita de Elena G. de White es una frase bomba porque expone la falacia del autoengaño. Ella nos dice que solo los que creen, los que se creen sanos, afirman estar libres de pecado. Esta creencia es la verdadera hipocresía porque niega la necesidad de un Salvador y el propósito mismo de la iglesia, la aceptación de Jesús. El texto comienza con una afirmación poderosa: no existe un solo caso en que Jesús haya rechazado a gente sencillamente porque esa persona fuera un pecador. Jesús nunca rechazó a un pecador que se acercara a él con honestidad y humildad. Él no se sentó a la mesa con ellos y los llamó a su discipulado. Esto tiene implicaciones directas para la pregunta
de nuestra lección. Primero, ¿merezco yo? Invitación al próximo segmento. Gracias por acompañarnos en este segmento de nuestra lección. Hemos descubierto que la Iglesia no es un lugar para personas perfectas, sino para pecadores que buscan sanidad. Pero, ¿qué significa realmente ser un discípulo? ¿Es una decisión instantánea o un viaje de toda una vida? Te invitamos a que continúes con nosotros en el próximo segmento. Haz clic en el siguiente vídeo para profundizar en este fascinante tema y descubrir cómo la transformación es un proceso, no un evento. Busca el bloque 4F bajo el título. Tema 1 Lección 2 de F Fundamentos del edificio espiritual _ feliz para siempre Mkaja Tisú. No te quedes a medias. Continúa tu viaje de crecimiento espiritual con nosotros.